Bueno, vamos a ir con una de las capacitaciones que más me gusta. Eh, esta es una capacitación del libro Never Split the Difference, es decir, nunca había la diferencia o rompe la barrera del no. Este es un libro que no se encuentra en español actualmente. Es un libro también, es teoría muy reciente del año 2016. Es de Chris Voss. ¿Quién es Chris Voss? Chris Voss es el mejor negociador en toda la historia del FBI. Es decir, cuando secuestraron un banco, cuando había una situación de rehenes, ¿a quién llamabas? ¿A quién llamabas? A Chris. ¿Sí? Entonces, cierta universidad de los Estados Unidos quiso estudiar sus técnicas, sus metodologías y, y bueno, llegaron a esta conclusión que es este libro. Nunca había la diferencia o rompe la barrera del no. Básicamente es un manual de cómo negociar, ¿sí? Pero no de las negociaciones fuertes, no de las negociaciones en las que vemos ser un tiburón imponernos sobre el otro, que son negociaciones duras. No, estos son negociaciones suaves, negociaciones basadas en la empatía. ¿Por qué son negociaciones basadas en la empatía? Porque en una negociación fuerte tú lo apuestas todo y puedes ganar como puedes perder, ¿sí? Pero en una situación de rehenes tú no puedes perder, porque si pierdes muere gente. Entonces, cuando te encuentras en este tipo de riesgo de que puede morir gente y no puedes perder la negociación, por eso se llama nunca dividas la diferencia o rompe la barrera del no, porque no puedes perder en estas negociaciones porque estos son de vida o muerte y muere gente. Entonces debes negociar desde la empatía, ¿sí? Este es el caso de ustedes. Ustedes no van a una negociación fuerte con los clientes, con los usuarios. ¿Por qué? Porque en una negociación fuerte uno podría imponerle a la mala que somos la mejor empresa, pero ustedes no pueden hacer eso. Ustedes tienen que tener una negociación suave, una negociación basada en la empatía. Ustedes no pueden negociar de la misma manera que negociarían con un proveedor, ¿sí? O con alguien de la competencia, o para llamar a hacer un cobro de pago. No, ustedes tienen que hacer un tipo de negociación suave que llamamos, ¿sí? Y esa negociación, ¿cómo se hace? Basados en la empatía. Entonces hay 6 estrategias que dan en el libro. En el libro dan muchas estrategias, pero vamos a utilizar 6 básicamente, que son las que podemos aplicar en nuestra metodología aquí en IDEA Proyectos para nuestro proceso comercial. ¿Cuáles son estas 6? Primero, el tono del locutor, ¿sí? ¿En qué se basa esta estrategia del tono del locutor? Hay veces en las que una discusión se pone dura, empiezan a gritar, se va subiendo el tono, todo se pone mal y entonces entra alguien que empieza a hablar de una manera como un narrador de radio, como un locutor de radio de FM. Es ese tono lento, ese tono calmado, ese tono serio. Cuando utilizas ese tono, la otra persona no tiene otra opción más que bajar el tono para poder escucharte o hacer silencio porque tú ya no estás hablando duro. Entonces tiene que escucharte. Esa es la estrategia de la voz del tono del locutor. Esa estrategia baja el volumen de las conversaciones. ¿Listo? La segunda estrategia es el espejeo. ¿Qué es el espejeo? El espejeo, todo en esta vida es negociación. Una venta, una compra, tu relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, una entrevista de trabajo, una compra en una tienda, todo en esta vida, en todo momento estamos negociando. Entonces el espejeo es una técnica, por ejemplo, de seducción, que se basa en imitar lo que está haciendo la otra persona. Si la otra persona se toca el cabello, tocarse el cabello, si la otra persona cruza la pierna, cruzar la pierna, ¿sí? Y eso genera una empatía inconsciente que la otra persona genera con uno. Siente que está conectando con uno, siente que uno es igual a la otra persona, ¿sí? Y eso es inconsciente, eso ataca al inconsciente, ¿sí? Pero ustedes están en una videollamada en la que en cierto punto de pronto hasta apagaron la cámara para que el cliente se concentre, lo cual no hicieron al principio porque es muy importante que el cliente los conozca, ¿no? Pero de pronto en cierto momento ustedes apagan la cámara para que el cliente se concentre en lo que está viendo en la videollamada. Entonces ustedes no pueden aplicar este espejeo de imitar o que hacer lo mismo que el cliente está haciendo, ¿sí? Aparte de eso, puede que el cliente no los esté viendo a ustedes, sino a la presentación. Entonces, ¿cómo se hace en una videollamada? Se hace con el es correcto. ¿Y qué es esto? Esto es cuando ustedes intentan repetir las últimas 2 o 3 palabras o 2 o 3 frases que dijo el cliente, ¿sí? Y buscan que el cliente diga es correcto, ¿sí? Y eso automáticamente genera esa empatía, ¿sí? Automáticamente el cliente baja la guardia. La persona con la que están negociando de manera empática baja la guardia. Recuerden que esto es negociación empática, ¿sí?
Entonces, ¿cómo es ese espejeo? Si te entiendo bien, lo que tú me dices es que para ti este tipo de piso no cumple con lo que tú deseas. ¿Es así? Y el cliente va a contestar, es correcto, bajó la guardia, conectó con ustedes. ¿Listo? Tercera es el etiquetado emocional. El etiquetado emocional es cuando uno intenta etiquetar las emociones de la otra persona. Volviendo al caso de la situación de rehenes, siento que estás estresado. O con un cliente, siento que esta es una decisión muy importante para ti. Eso es el etiquetado emocional. Etiquetar las emociones de la otra persona para lo que buscamos con el etiquetado es ponerle nombre a las emociones que está teniendo el cliente. Una vez que le pones nombre y las abordas, esas emociones se calman y desaparecen, ¿sí? Lo cuarto son las preguntas calibradas. Esta es la estrategia más poderosa de todas, que es el qué y el cómo, ¿sí? Porque es una estrategia con la que tú puedes decirle a un cliente que no, sin decirle que no, ¿sí? ¿Cómo crees tú que yo podría hacer eso? ¿Cómo crees que yo podría lograr darte una cotización de ese precio cuando no va a alcanzar ni siquiera para los materiales? ¿Cómo crees? Entonces estás cambiando el no por una pregunta. ¿Qué crees que podría hacer yo con esta afirmación que me estás dando? ¿Cómo crees que podría yo brindarte una remodelación con ese precio? ¿Cómo crees que podría yo entregarte una remodelación en 15 días? ¿Sí? Entonces, em, este tema, las preguntas calibradas siempre van acompañadas de un silencio incómodo. ¿Sí? Entonces, el qué y el cómo es decirle a la otra persona que no, pero por medio de una pregunta, guardas silencio y la otra persona o soluciona la pregunta o cae en cuenta de que eso no se puede. Entonces, el silencio cómo es vital. Tú no puedes decir qué cómo y responderlo automáticamente, sino debes decir qué cómo y silencio absoluto. ¿Sí? La aceptación respetuosa. ¿Sí? Esa es la quinta estrategia, que es cuando uno le dice a la otra persona, cuando uno ya definitivamente tiene que decirle que no, pero hay que decirle de una manera respetuosa. Mira, honestamente tengo que decirte que no, porque esto me afecta de esta manera, porque las consecuencias de esto son estas, ¿sí? Que es una estrategia que yo le digo muchas veces a mis clientes, ¿sí? Honestamente, yo no te puedo dejar la remodelación en ese precio, ¿sí? Esto me afectaría a mí muchísimo porque haría la remodelación a pérdidas. Y si tú insistes demasiado en que tiene que ser en ese precio, vas a terminar abriéndole las puertas a los estafadores, a las personas que te van a seguir la corriente. Esto es la construcción es un arte milenario en donde los estafadores proliferan. Entonces siempre va a aparecer el que te va a decir el costo y el tiempo que tú quieres escuchar. Y ahí le vas a abrir la puerta a los estafadores. Entonces es eso, es decirle, honestamente te tengo que decir que no y esto me afecta de la siguiente manera y ahí ya puedes darle tus argumentos, ¿sí? Y el no estratégico. El no estratégico, esta es una de las estrategias también más bacanas que nos brinda este libro. ¿Qué es el no estratégico? En el libro nombran un ejemplo muy bacano y es las elecciones cuando Obama quedó presidente en los Estados Unidos. Entonces en los Estados Unidos el dinero para las campañas no se consigue como aquí en Colombia. Allá el dinero se consigue por donaciones. Entonces las personas, los encuestadores empiezan a llamar a las familias y las técnicas de negociación que te enseñan en Harvard, en las universidades de los Estados Unidos es a conseguir el sí. De hecho existen varios libros sobre la consecución del sí. Entonces es hacer muchas preguntas, preguntas, preguntas hasta que el cliente dice sí, sí, sí. Y cuando dice sí, en teoría se supone que conecta contigo. ¿Sí? Pero durante las elecciones para la presidencia de Obama, esta teoría cambió. ¿Por qué? Porque empezaron a preguntarle a la gente, bueno, ¿a ti te parece que deberíamos de dar la educación gratis? Sí. ¿Te parece que deberíamos de dar el almuerzo gratis? Sí. ¿Te parece que deberíamos de dar la medicina gratis? Sí. ¿Te parece que esto? Sí, 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 sí. Conseguían tantos sí. Y al final le decías, ¿quieres donar? No. Y entonces, ¿qué sucede? Las estrategias que nos están enseñando están mal. ¿Qué sucede? ¿Sí? 100 años aplicando la estrategia del sí y ahora no funciona. ¿Por qué no funciona? ¿Sí? Entonces la campaña de Obama, ¿sí? Se asesoró con expertos, ¿sí? Del calibre de Chris Voss eh, y empezaron a utilizar una estrategia distinta. ¿Usted está de acuerdo con los narcotraficantes? No. ¿Usted está de acuerdo con que los pobres no puedan... No. ¿Usted está de acuerdo con que los ancianos no puedan pensionarse? No. ¿Usted está de acuerdo con... No. ¿Quiere donar? Sí. Y la gente decía sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque el no empodera.
El no hace que la otra persona se sienta en poder, se sienta en el mando. Le estás soltando el mando estratégicamente para que esta persona luego te diga que sí. Entonces el no estratégico es una herramienta vital. Entonces vamos a ver todo esto ahora sí aplicado a una guía táctica de negociación aquí en Idea Proyectos, basada en el libro Nunca habías la diferencia, ¿sí? De Chris Voss, el mejor negociador del FBI, libro escrito en el 2016 y que creo que actualmente todavía no existe en español. Esta es teoría muy actual, no son capacitaciones de las que te dan normalmente y espero que la puedas valorar. Entonces, la guía táctica de negociación. Bueno, eh, tenemos los clientes que te dicen no me interesa al iniciar, ¿sí? O muy temprano en la llamada, se empiezan a ver no interesados. Entonces, ¿qué es lo primero aquí importante? Que tú como comercial o como asesor comercial entiendas que no hay una negociación cuando las dos partes están de acuerdo, ahí ya no hay una negociación. Para que haya una negociación, una de las dos partes tiene que no estar de acuerdo, ¿sí? Entonces, el que una de las dos partes no esté de acuerdo no es el final de la negociación, es el principio, ahí empieza la negociación, ¿sí? Entonces, ustedes pueden utilizar frases como decirles, me alegro que me lo digas, qué chévere que me lo expreses, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar para que pudiéramos seguir negociando, para que pudiéramos seguir charlando, para que pudiéramos seguir hablando? Y aplican silencio estratégico y ahí escuchamos qué es lo que el cliente quiere. Ahí entendemos su necesidad. Ahí entendemos su perfil. Si de pronto no hemos detectado el perfil, aquí lo entendemos. Puede ser que él nos diga, no, es que yo lo que quiero es que usted sea concreto, me explique. No, es que yo lo que quiero es que usted me dé datos, información. No, yo lo que quiero es que usted me escuche porque yo necesito a alguien que me asesore. No, lo que pasa es que yo lo que quiero es alguien que me muestre, que me dé imágenes, que me dé fotos. Aplican el silencio estratégico, ¿sí? ¿Qué debería de pasar para que pudiéramos seguir procediendo con esta llamada? Para que quiera seguir trabajando conmigo, para que quiera negociar conmigo. Me alegra que me lo hayas contado, ¿sí? Y silencio estratégico. Y es el cliente el que les va a responder y les va a decir qué es lo que está buscando y así ustedes pueden perfilarlo, como en la capacitación de perfilamiento de clientes, eh, amarillo, azul, rojo, verde, eso mismo. Aquí ustedes pueden identificarlo y pueden identificar la necesidad del cliente, qué es lo que el cliente quiere de ustedes. ¿Listo? Ahora, tenemos el caso de esos clientes que se empiezan a apoderar de la llamada, que hablan, que interrumpen, que empiezan a contar la historia, que empiezan a subir el tono y hablan más duro y cuando tú lo vas a interrumpir para coger nuevamente el orden de la llamada porque te está desordenando la llamada, entonces empieza a hablar más duro y toma posesión de la llamada y tú le estás hablando del techo y él ya te está hablando de la carpintería y tú le estás hablando de la carpintería y él se devolvió, entonces tomo el control de la llamada, ¿sí? Y empieza a subir el tono y a hablar más duro porque es dominante y es dominante, entonces tienes que utilizar el tono del locutor, la voz del locutor. Cuando empiezas a utilizar la voz del locutor, la otra persona no tiene otra opción más que bajar la voz y escucharte. ¿Sí? Entonces eso baja el ritmo, eso baja los decibeles, eso baja la presión. ¿Sí? Entonces es muy importante utilizar este tono de locutor cuando el otro está subiendo la voz e intentando tomar el dominio de la conversación. ¿Sí? Entonces puedes bajar el tono de la voz, ponerla a tono de locutor y decir algo así como, parece que esto es importante para ti. ¿Cómo crees que podemos continuar? ¿Cómo crees que podemos equilibrar este punto? ¿Sí? Entonces, empatía táctica. Recuerden que esto no es negociación fuerte. Esto es negociación táctica, negociación empática, porque aquí tenemos que hacer que el otro sienta que estamos del lado de él porque no podemos pelear con él. Así como en una situación de rehenes no podemos pelear con el secuestrador porque coge y mata a los rehenes, aquí no puedes pelear con tu cliente porque pierdes el negocio. Entonces no es el tipo de negociación fuerte. Es negociación empática, negociación estratégica. ¿Sí? Eh, por ejemplo, si no sabes qué decir ante una crítica o una queja del cliente que estamos atendiendo, utilizamos el espejeo. ¿Sí? Recuerden que aquí el espejeo consiste en decir las últimas dos o tres palabras que el cliente ha dicho. ¿Sí? Para que él diga sí es correcto. Entonces, el espejeo, el cliente nos está haciendo una crítica o está poniendo una queja, uno le dice, pareciera o siento que me estás diciendo que estas opciones de techo no te gustan. ¿Es correcto? Y el cliente va a contestar, es correcto. ¡Pum! Bajo la guardia. Conectaron. ¿Sí? Eh, puedes hacer silencio, esperar a que amplíe, a que él mismo conteste, a que él mismo te diga, ¿sí?
y utilizar el etiquetado emocional para empatizar, lo que hablamos. Pareciera que esta parte no te está convenciendo tanto, pareciera que quieres ir. Eso con el etiquetado emocional y con el espejeo es utilizar las últimas dos o tres palabras que el cliente dijo. Entonces el cliente dijo, no, es que a mí lo que pasa es que a mí lo que me gustan son los pisos resistentes. Y ustedes dicen, ah, entonces te gustan los pisos resistentes. Voy a mostrarte tal cosa. No, es que lo que pasa es que a mí no me gusta que me ofrezcan cosas de mala calidad. Entonces tú utilizas el espejeo. Ah, no te gusta que te entreguen cosas de mala calidad. Por eso mismo tenemos que, sí, ese es el espejeo. Entonces recuerden, el etiquetado emocional es el pareciera o siento que tú tal cosa, ¿sí? Y el espejeo es repetir las últimas dos o tres palabras. Es que a mí me gusta que te atiendan, te gusta que te atienda, por eso yo quiero que ¿sí? ¿Listo? Eso cuando un cliente nos está haciendo una crítica o estás poniéndonos una queja, el etiquetado emocional para entender su emoción, el espejeo para llevarle, digámoslo así, llevarle la razón, ¿sí? Y también el silencio estratégico para permitirle que amplíen y nos expresen qué es lo que sucede. ¿Listo? La otra parte se torna tensa, está molesta o está a la defensiva. Ahí podemos utilizar el etiquetado emocional. Parece que esto te ha causado frustración, o parece que esto te molestó, o parece que esta parte no te convence tanto. Suena como si te estuvieras sintiendo presionado, ¿sí? Ese es el etiquetado emocional. Intentar etiquetar esa emoción que está sintiendo el cliente. ¿Para qué? Para que él sienta que conectó con nosotros y que nosotros estamos entendiéndolo, que estamos conectando con él y con su emoción, ¿sí? Esperas a que lo confirmen y a que ellos mismos corrijan, ¿sí? Entonces, como siempre, haces el etiquetado emocional, pareciera que te estás sintiendo un poco presionado con esta parte, silencio, silencio estratégico. Dejas que ellos se expresen y luego dices, gracias por compartirlo, y procedes con tus argumentos, ¿sí? Muchas de estas estrategias parecen lógicas, parecen de sentido común, pero no las usamos porque no somos empáticos. ¿Por qué no somos empáticos? Porque muchas veces las negociaciones son fuertes. Sí, las negociaciones con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros socios. Pero aquí no podemos negociar de esa manera. Aquí tenemos que ser muy estratégicos, aquí tenemos que ser empáticos. Conseguir que la otra persona acepte nuestras condiciones en base a la empatía. ¿Y la empatía cómo se consigue? De esta manera, etiquetando las emociones del cliente, esperando a que él nos las explique y luego agradeciendo por lo que nos compartió. ¿Listo? Bueno, si nos ofrecen un precio o unas condiciones que no podemos aceptar, ¿sí? Hay que decir el no sin confrontar, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, es una mezcla entre la aserción respetuosa, la que les dije, tengo que ser honesto contigo, no puedo aceptar esto porque me afecta de esta manera, ¿sí? O también podríamos utilizar las preguntas calibradas, que son las mejores para estos casos, porque es decir no, sin decir no, y con una pregunta que debe responder el cliente para solucionar la cuestión. Entonces, ¿cómo esperas que avancemos con eso? Entonces, por ejemplo, me ofrece un precio muy bajo. ¿Cómo esperas que yo te haga una remodelación completa con 20 millones? ¿Qué podríamos hacer con 20 millones? ¿Sí? ¿Cómo esperas que yo te pueda apoyar con 20 millones si toda la competencia te va a cobrar por esto 40 o 50? ¿Cómo podríamos nosotros hacerte la remodelación con 15? Ah, que es que hay una persona que sí me ofreció los 15. ¿Cómo podrías trabajar con una persona que te ofrece 15 cuando las demás empresas estamos cobrando 30, 40 o 50? Estás abriéndole la puerta a los estafadores, los que te van a decir el tiempo y el costo que tú quieras escuchar. ¿Sí? Pero entonces recuerden que después de la aserción respetuosa, la de soy honesto contigo, te cuento cómo me afecta, o después de la pregunta calibrada, ¿cómo esperas que avancemos con esto? ¿O qué esperas que yo haga con tan poco dinero? ¿Sí? Recuerden que hay que aplicar el silencio estratégico para que sean ellos mismos los que respondan la pregunta. ¿Cómo esperas que yo te haga una remodelación con 15 millones y la remodelación cuesta 40 y todo el mundo te va a cobrar 40? Y hace silencio. Y ellos mismos con el silencio estratégico o corrigen o se justifican o solucionan la cuestión. ¿Listo?
¿Listo? De esta manera mantenemos el control sin estarnos justificando. ¿Sí? Utilizamos la aserción respetuosa, soy honesto, te explico cómo me afecta, o utilizamos el etiquetado emocional. ¿Recuerdan que les decía que las antiguas técnicas de negociación eran conseguir el sí? El sí, el sí, el sí, el sí. Recuerden que la técnica para conseguir el sí garantizado eh, es con el espejeo, ¿sí? Con el espejeo. Con el espejeo o con el espejeo, que el espejeo, si recuerdan bien, el espejeo consiste en repetir las últimas dos o tres palabras, dos o tres frases que dijo el cliente y en utilizar el es correcto, ¿sí? Son dos técnicas del espejeo. Entonces, si la negociación se está enfriando, lo que ustedes pueden utilizar es el espejeo. Si el cliente dice que no estoy tan seguro de este negocio, pueden utilizar el espejeo. No estás tan seguro de este negocio porque tal vez considera que pa. Entonces, al ustedes utilizar las últimas palabras que él dijo, generan esa empatía inconsciente, ¿sí? O, como se los había explicado, la otra técnica del espejeo es el es correcto, ¿sí? Entonces, me estás diciendo que no te sientes seguro con este negocio, ¿es correcto? Es correcto, pum, bajo la guardia. Conectó con ustedes, les está diciendo que es correcto y eso hace que haya una conexión. Esto pareciera una bobada, uno podría decir, no, pero esto no va a funcionar, pero cuando empiezas a utilizarlo en la vida real, cuando tienes que hacer este tipo de negociaciones donde no puedes pelear, es increíble los resultados que se consiguen, ¿sí? Por eso es que ahora en las escuelas de negocios de Harvard, eh, o en las escuelas de negocios de las grandes universidades en todo el mundo, estas son las nuevas técnicas que se están empezando a implementar, ¿sí? Eh, los negociadores, los expertos en negociación ahora utilizan esto, la empatía táctica, ¿sí? Entonces, confíen en que esto va a funcionar, aplíquenlo, inténtenlo, porque cuando lo estén utilizando van a dar cuenta, se van a dar cuenta de cómo el otro baja el escudo y baja la guardia. ¿Listo? Bueno, estamos frente a una decisión difícil de parte del otro lado, ¿sí? Tiene que tomar el momento de la decisión difícil. Entonces podemos utilizar las preguntas calibradas. ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte a tomar una mejor decisión? ¿Qué te impide decir que sí ahora? Y aplicar el silencio. Cuando aplicamos el silencio es el mismo cliente el que lo va a resolver. Es el mismo cliente el que va a decir cuál es la solución a esa decisión difícil. ¿Sí? O al menos va a plantear una estrategia de solución de cómo se podría solucionar esa situación difícil. Con el qué y con el cómo. ¿Listo? Bueno, el cliente se siente invadido o siente que lo estamos forzando. Entonces aquí podemos utilizar el tono suave del locutor para bajar el ritmo, bajar las pulsaciones, el acelere de la conversación y utilizar la empatía táctica. ¿Sí? No quiero que te sientas presionado. ¿Qué sería lo más útil para ti en este momento? ¿Sí? Entonces no quiero que te sientas presionado. ¿Qué crees que sería el paso a seguir en esta conversación, en esta negociación? ¿Sí? La empatía táctica. Bueno, 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 aquí viene uno de los puntos más importantes, que es cómo obtener la información clave sin presionar. Siempre hay lo que se conoce como el cisne blanco. El cisne blanco, ¿qué es? El cisne blanco es esa información que nosotros no conocemos, que el cliente conoce, pero que hace toda la diferencia. Que si nosotros conociéramos esa información, podríamos solucionar el problema. Por ejemplo, no conocemos que él ya tiene cotizaciones de otras empresas y son más altas que la nuestra. O no conocemos que él ya tiene unas cotizaciones que son más económicas que la nuestra, pero son empresas más informales. O no conocemos que él tiene un presupuesto estimado que no nos ha revelado y tiene dinero para hacer más cosas. O ya se pasó el dinero que tenía. ¿Sí? Y si lográramos conseguir ese cisne blanco, esa información valiosa y secreta que solo sabe él, pero no la sabemos nosotros, podríamos destrabar la negociación. ¿Sí?
Y como siempre vamos a conseguir llegar al cisne blanco con la curiosidad estratégica. ¿Y cómo es la curiosidad estratégica? Hacer preguntas como el qué y el cómo, las preguntas calibradas hasta lograr encontrar ese cisne blanco. ¿Sí? ¿Qué te llevó a esta conclusión? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Qué te lleva a decirme que este precio está muy alto? ¿Cómo determinaste que ese es un precio que no te funciona? ¿Sí? Y silencio. Silencio estratégico. Silencio estratégico porque ellos siempre les van a terminar revelando la verdad. Si ustedes utilizan esta curiosidad, estas preguntas estratégicas de una manera estratégica, siempre la otra persona va a terminar revelándoles el cisne blanco. Pero tenemos que hacer el silencio estratégico. Si no hacemos este silencio y seguimos hablando, podemos ser los mejores argumentadores del mundo. Pero recuerden que aquí no estamos para argumentar. Aquí no estamos para la negociación dura que siempre se gana argumentando. Aquí estamos para la negociación empática, porque no podemos pelear con nuestro cliente. Y si argumentamos de más, él siente que nos estamos imponiendo o que le estamos llevando la contraria. Entonces dejamos que sea él el que nos diga cuál es la situación y nos revele el cisne blanco. Con la información del cisne blanco podemos pasar a tomar nosotros el control de la negociación. Bueno, y finalmente, el otro insiste en un punto ilógico o está terco, ¿sí? Entonces podemos utilizar la estrategia del es correcto, que es una de las dos estrategias del espejeo. Entonces esta no es la estrategia de repetir las últimas palabras que ha dicho, sino la del es correcto. ¿Listo? Es decir, es resumir lo último que dijo y preguntarle ¿es correcto? ¿Sí? Entonces si el otro insiste en un punto ilógico o terco, eh, si entiendo bien, tú piensas que esta es una cotización que no te está funcionando por el precio, ¿es correcto? Y él te va a decir, es correcto. Ahí, cuando ellos dicen es correcto, bajan la guardia. Ese es el momento en el que los tenemos de nuestro lado, en el que podemos entrar a negociar, en el que podemos entrar a hacer preguntas calibradas, en el que podemos entrar con la empatía táctica y contarle, te soy honesto y cómo me afecta, ¿sí? En el que podemos entrar a hacer un etiquetado emocional, ¿sí? En el que podemos entrar a solucionar la negociación, utilizando el ¿es correcto? ¿Sí? Cuando un cliente se nos está poniendo ilógico o terco. ¿Listo? Inclusive, aquí es una parte en la que podemos argumentar, pero podemos argumentar porque él ya conectó con nosotros, ya empatizó con nosotros al decirnos ¿es correcto? ¿Listo? Bueno, debemos rechazar algo sin romper la relación. Es decir, cuando ya, por ejemplo, le hicimos una cotización de 40 millones y nos dice, no, pues yo lo que tengo es 20, dígame si le sirve. Porque hay clientes que son así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? La aserción respetuosa. Recuerden que es la aserción respetuosa. Soy honesto contigo y le contamos cómo nos afecta o cómo podría afectarlos a ellos. ¿Sí? Entonces, quiero ser honesto contigo. 20 millones no podemos hacer tu remodelación. ¿Cómo podríamos hacerlo con 20 millones si sabemos que todas las demás empresas te cobran 40, 50? Esto te va a afectar a ti porque le vas a abrir la puerta a los estafadores que te van a decir el costo y el tiempo que tú quieras escuchar. ¿Listo? Estoy utilizando el mismo ejemplo que ya he utilizado antes, pero más para mostrarles cómo podemos rechazar un no, ¿sí? Diciéndole, quiero ser honesto contigo, es decir, me estoy abriendo, expresándole el qué o el cómo, no, o sea, diciéndole el no con preguntas y luego mostrándole esto cómo me afecta a mí o cómo los afecta a ellos. Y así es la forma en la que le vamos a decir no de una manera respetuosa. ¿Listo? Y finalmente, recuerden que podemos cederle el poder al otro. Cederle el poder de manera estratégica. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndole que diga esos no de poder. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sería una locura pensar que como este precio te está dando tan alto, pudiéramos conservar elementos de los que te entregó la constructora. O sea, podría, si me entienden, le pueden proponer conservar temas de los que les entregó la constructora. Repito la pregunta, ¿sería una locura pensar cómo se te está pasando el precio en que conservemos
cosas de las que te entrega la constructora, si te dice que no, él ya cogió el mando del presupuesto. Es decir, él va a defender esa posición de no porque él la dijo. Él ya dijo que no es una locura. Y así él no esté tan seguro de quitar el sanitario de lavamanos, como él dijo que no es una locura, él mismo lo va a defender. Y él mismo va a decir, como él ya dijo que no, tiene que respaldar sus palabras. Ese es un sesgo cognitivo que tenemos los seres humanos y es de respaldar las cosas aunque sepamos que las dijimos mal. Entonces él va a intentar respaldar ese no que dijo y va a intentar sustentarlo. Bueno, sí, podemos conservar el sanitario, podemos conservar el lavamanos, la ducha, va a bajar la cotización. O, por ejemplo, ¿estarías totalmente en contra de que cambiemos algunas especificaciones? Por ejemplo, algunos citerizados por granitos, algunos closets premium por uno seco, eh, algunas cocinas en alto brillo por cocinas en melamina, una isla completa por una isla mixta o por una barra, un techo mixto por un techo PVC, ¿sí? ¿Estarías totalmente en contra de que jugáramos con las especificaciones? Y si él te dice que no, ese es el no de poder. Y él lo va a defender y él mismo te va a ayudar a cuadrar la cotización porque dijo no. ¿Sí? Entonces, si ustedes logran conseguir un no, esa persona por defender esa posición de que dijo no, ese no de poder, ese no de yo mando y digo no, por decir ese no, él les va a ayudar a ustedes a solucionar el problema. ¿Listo? Entonces recuerden, ese no le da control al cliente. Entonces tienen que ser ustedes muy inteligentes en cómo plantean esa pregunta. ¿Sí? Porque si al cliente logran sacarles ustedes ese no de poder, se va a ir por el lado de ustedes y va a defender la posición de ustedes. Entonces es lograr que él diga no a lo que sería lo contrario a lo que ustedes desean. ¿Listo? Sería una locura que no le entregáramos el país a los narcotraficantes. Él va a decir no. Y va a defender la posición de por qué no es una locura el entregarle el país a los narcotraficantes. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro. Esta es difícil. Es difícil porque uno tiene que, durante unos segundos, hacer silencio, pensar en cómo formularle la pregunta y que él diga no para defender la posición de uno. Pero si ustedes lo logran, esta es la estrategia más poderosa. Esta, el no de poder y las preguntas calibradas son dos estrategias que si ustedes lo logran, las preguntas calibradas son muy fáciles de utilizar porque son de argumentar. Pero esta es quizás la herramienta más poderosa porque hace que el cliente inclusive se contradiga y haga lo que ustedes desean. Pero el tema es que puedan formular bien esa pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, espero que la capacitación haya sido de tu agrado. Eh, Te recuerdo, está la capacitación basada en el libro de Chris Voss, de Nunca Debías la Diferencia, el mejor negociador del FBI. No se basa en negociación dura, es decir, en argumentación, no, se basa en negociación empática y es lo que están aprendiendo ahora en las escuelas de negocio las personas que van a mirar el mundo en los próximos 50 años. Y lo estás aprendiendo aquí, lo estás aprendiendo con nosotros y espero que sea muy útil para tus negocios y puedas vender más con esta capacitación. Vamos a aplicarlo. Eso es lo más importante, aplicarlo. Con que se te haya quedado algunas de estas ideas y las apliques, todo habrá valido la pena.